Astronauta Studios. ¿Qué es lo que hace que la ciencia ficción nos atrape tanto? Quizás sea porque siempre ha estado un paso adelante, mostrándonos mundos imposibles que parecen inalcanzables hasta que dejan de serlo. En este episodio te llevaremos por un viaje épico a través del tiempo, desde los primeros cohetes disparados a la luna hasta las inteligencias artificiales que podrían estar creando las películas del mañana. Pero la verdadera pregunta no es cómo la ciencia ficción ha cambiado, es cómo nos ha cambiado a nosotros. ¿Listos para explorar el pasado, presente y futuro de un género que siempre nos ha hecho soñar, temer y sobre todo preguntar? Yo soy Mau Nicoli y esto es Evolution Docs. Antes de que los humanos se obsesionaran con robots asesinos, extraterrestres vengativos y viajes interestelares, ya existían ideas fantásticas sobre el futuro. Eso sí, no se parecerían en nada a lo que vemos hoy en el cine. Los primeros intentos de imaginar lo que nos depararía el destino estaban más relacionados con dioses volando por los cielos, guerreros con superpoderes y carros que no volaban, pero lo intentaban. Las civilizaciones antiguas, desde los sumerios hasta los egipcios, crearon mundos mágicos, pero como la ciencia aún no existía tal cual la conocemos, no había ninguna lógica detrás de todo esto. Ellos eran más de ¿por qué no le ponemos alas a los caballos? O ¿y si construimos una torre lo suficientemente alta para llegar al cielo? Y así nació el concepto del futuro, un lugar donde todo era posible pero nadie sabía cómo. Por ejemplo, los griegos tenían mitos que hoy nos parecen un poco desfasados a su tiempo. Uno de los más emblemáticos es el de Ícaro, quien con unas alas hechas de cera y plumas decidió volar cerca del sol. La primera lección de ciencia ficción, que aunque quieras hacer algo verdaderamente épico, la ciencia, o en este caso, el calor, siempre te pondrá en tu lugar. A pesar de esto, la historia de Ícaro fue de las primeras en hablar de la ambición humana por dominar los cielos, mucho antes de que a los hermanos Wright se les ocurriera semejante locura. Otros grandes visionarios del futuro, como los egipcios, no se quedaban atrás. ¿De pura casualidad has visto esas pirámides gigantes? Algunos creen que fueron obra de extraterrestres. Sí, cómo no. ¿Qué mejor ejemplo de ciencia ficción antigua que creer que un grupo de seres avanzados vino desde las estrellas para darnos lecciones de arquitectura? Esta es la base de muchas teorías súper locas de hoy en día. ¿Qué le debemos a estas civilizaciones? En Mesopotamia, los sumerios también tenían ideas avanzadas para su tiempo, como los dioses voladores y vehículos aéreos. Ya sé lo que estás pensando, y sí, su futurismo era más teológico que tecnológico, pero la idea de que podríamos cruzar los cielos o las estrellas sin morir en el intento ya estaba plantada. Y bueno, para no hacértela súper cansada, teletransportémonos hasta el siglo XIX. Cuando ahora sí, la ciencia comenzaba a tomar forma y el futuro ya no era solo cuestión de fe. Aquí es donde entra la gran Mary Shelley. Shelley, la madre de los monstruos modernos. Con solo 18 años, mientras la mayoría de nosotros a esa edad nos preocupábamos por fiestas, parejas y sobrevivir a la universidad, ella se encontraba en una competencia literaria con Lord Byron y otros escritores de la época. El reto: ¿quién podía escribir la historia de terror más aterradora? El resultado: Frankenstein. Una novela que no solo aterrorizó a su círculo, sino que creó lo que podría ser considerado el primer texto de ciencia ficción moderno. Lo interesante de Frankenstein es que no se trata solo de un hombre hecho de pedazos de cadáveres. Es la primera obra que explora lo que sucede cuando la humanidad empieza a jugar a ser Dios. De repente, el miedo al futuro ya no es sobre dioses vengativos o criaturas míticas, sino sobre el poder de la ciencia misma. El Dr. Victor Frankenstein, con su obsesión por crear vida, es un reflejo del temor a lo desconocido, a lo que puede pasar si nos atrevemos a ir un poco más allá de los límites. Este es literalmente el origen de la ciencia ficción como la conocemos. Una mezcla entre los avances científicos, las preguntas filosóficas y, por supuesto, un toque de terror. Mary Shelley, entre comillas, inventó el género de ciencia ficción mucho antes de que tuviéramos naves espaciales o rayos láser. Lo escribió en 1818, cuando no existía ni la electricidad como la conocemos. ¿Y quién crees que ganó el concurso literario? Aunque por supuesto la gloria se la lleva su monstruo, y pensar que lo creó solo para impresionar a un grupo de poetas.
Y así, mientras la humanidad seguía soñando con mitos y experiencias bastante gore, el cine estaba a punto de cambiarlo todo. Porque, ¿qué pasa cuando el poder de la imaginación y la ciencia se encuentran con una nueva tecnología? La respuesta nos lleva a un viaje que empezará con un cohete disparado directo al ojo de la luna y continuará con robots, ciudades futuristas y el sueño, o pesadilla, de los viajes espaciales. Agárrate fuerte de tu butaca que estamos a punto de saltar a la pantalla grande. Es 1902 y las personas acaban de descubrir el cine. Todavía se están volviendo locos con ver imágenes en movimiento, y ni mencionar cuando ven a un tren acercándose a la pantalla. Muchos salen corriendo del cine pensando que los va a atropellar. En medio de este caos visual, llega un tipo que no solo quiere mostrar imágenes cotidianas, oh no, él quiere llevarnos a la luna, a la fantasía y mucho más allá. Su nombre, Méliès. Y lo que estaba por hacer sería un antes y un después para la ciencia ficción y el cine en general. El cine era solo una curiosidad, un truco visual, hasta que Méliès pensó en la idea de que podría ser algo más. ¿Por qué conformarse con ver trenes o paseos en el parque si podías montar un cohete gigante y lanzarlo al espacio? Y así nació Viaje a la Luna, la primera película de ciencia ficción. Hoy nos parecería un poco ridículo ver a la luna con cara de queso siendo golpeada por un cohete, pero en su tiempo fue algo revolucionario. Ten en cuenta que aquí no había CGI ni efectos especiales avanzados. Todo era maquetas, disfraces y trucos de cámara, y vaya que funcionaban. En ese entonces ni siquiera existía el concepto de efectos especiales, así que Méliès inventó varios. Él era director, actor, escenógrafo y básicamente el primer todo en uno del cine. Su técnica más famosa: detener la cámara, mover a los actores o los objetos y luego reanudar la filmación y ¡voilá! Magia pura, o lo más cercano que se podía en 1902. 25 años después, cuando la ciencia ficción empezó a ponerse un poco más seria y distópica, pudimos ver Metrópolis, una obra maestra dirigida por Fritz Lang, que imaginó una ciudad futurista donde los ricos viven en rascacielos y los pobres trabajan bajo tierra, en condiciones infrahumanas, por supuesto. Suena familiar, ¿no? ¿Quién diría que en 1927 ya estaban preocupados por la desigualdad social en el futuro? Metrópolis fue revolucionaria, no solo por sus ideas, sino también por sus efectos visuales. Los impresionantes escenarios y sobre todo, por uno de los primeros robots en el cine. María, la androide con cara de loca que representaba tanto el temor como la fascinación por las máquinas. Este fue el primer vistazo a lo que sería una constante en la ciencia ficción, el miedo a que la tecnología se nos escape de las manos. Y aunque Metrópolis es hoy un clásico, en su momento fue un fracaso tan grande que casi arruina el estudio que la produjo. De hecho, varias escenas se consideraron tan raras y confusas que muchas fueron eliminadas y se perdieron durante décadas. Definitivamente el público de los 20s no estaba listo para una distopía tan avanzada. Y ahora entremos a los años 50, con una película que ya no se centraba en robots o ciudades futuristas, sino en algo mucho más aterrador: extraterrestres. El día que la Tierra se detuvo, nos enseñó lo que pasaría si una civilización avanzada llegara a la Tierra, no con planes de conquistarla, sino de darnos una lección moral. La película cuenta cómo un alien llamado Klaatu llega con su robot gigante Gort para decirnos que si no dejamos de destruirnos con armas nucleares, el universo nos eliminará, así de simple. Lo diferente de esta película es que, a diferencia de otras del género, aquí los extraterrestres no son los malos, somos nosotros los humanos. No podía faltar esa reflexión sobre la Guerra Fría. Los humanos, con sus bombas y paranoias, somos la mayor amenaza. El robot Gort fue interpretado por un portero de 2,5 metros y sus movimientos eran tan torpes que casi lo derriban varias veces en el set. Pero esto era solo el comienzo. Después de experimentar con robots, ciudades distópicas y extraterrestres con ganas de educarnos, el cine de ciencia ficción estaba a punto de entrar en una nueva era. Una en donde la ficción cobraría vida con más acción, más efectos especiales y muchos, pero muchos monstruos radioactivos. Prepárate para el caos atómico de los 50s y 60s.
Ahora sí, entramos en una etapa donde la ciencia ficción no solo empezó a tomar vuelo, sino que, además, explotó en 1000 pedazos. Literalmente. Bienvenidos a la era dorada de las B-movies. Un momento en el que las preocupaciones por la guerra nuclear y la carrera espacial se mezclaron con un bajo presupuesto, efectos especiales cutres y mucho, pero mucho drama. La neta, ver una hormiga mal hecha destruir una ciudad no tiene precio. En los años 50, la humanidad acababa de sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial, pero ahora tenía que enfrentarse a un nuevo terror, la energía nuclear. El cine, como no podía ser de otra manera, empezó a convertir este miedo en entretenimiento. Barato, pero entretenido. Así nacieron las películas de monstruos mutantes y seres gigantescos. Películas como Them de 1954, donde hormigas radioactivas del tamaño de autobuses empezaban a comerse ciudades enteras, o El monstruo del mar de 1953, en la que un dinosaurio prehistórico es despertado por, adivina, ding ding ding, una explosión nuclear. Claro que la ciencia detrás de esto era más que dudosa, pero ¿a quién le importa? Lo que querían los espectadores era ver insectos gigantes destruyendo cosas. Este fue el nacimiento del cine de ciencia ficción B, donde los efectos especiales eran mucho más que rudimentarios. A veces usaban lagartijas reales filmadas de cerca para simular dinosaurios, y las actuaciones, bueno, digamos que el talento no era lo que más se destacaba. Para ahorrar costos, en muchas de estas películas reciclaban las mismas tomas de explosiones o destrucción de ciudades. Si ves varias de ellas, te darás cuenta que los edificios que caen siempre parecen los mismos. Esta era Hollywood en su versión más pobre. Y cuando digo pobre, es pobre, muy pobre. Pero no solo los monstruos radioactivos aterraban a la gente en esta época. Los extraterrestres también estaban de moda, y es que en esos años la paranoia sobre la invasión, de cualquier tipo, estaba a la orden del día. Y si los soviéticos no llegaban primero, seguro que lo harían los marcianos. Así que el bajo presupuesto se adelantó a los hechos y nos regaló clásicos como La Tierra contra los platillos voladores de 1956, donde por supuesto platillos voladores de cartón intentaban apoderarse de la Tierra. Por supuesto, estas películas también reflejaban el miedo constante a la guerra atómica y a lo desconocido. Los ovnis eran la representación perfecta de lo que los estadounidenses temían, una invasión que no podían ver venir. Y bueno, con estos presupuestos, a veces tampoco podíamos verlas nosotros con claridad. Las películas de extraterrestres también tomaron prestado el miedo de los experimentos militares. Muchas veces los alienígenas no eran solo invasores, sino criaturas creadas por algún científico loco con acceso a radiación, algo que obviamente siempre terminaba mal. La moraleja era clara: no se puede confiar en ningún científico con acceso a material radioactivo, y mucho menos si era pagado por los militares. En medio de esta locura de extraterrestres, monstruos radioactivos y efectos especiales caseros, llegó algo diferente: Star Trek. En lugar de mostrarnos un futuro lleno de destrucción, esta serie de televisión creada por Gene Roddenberry nos presentó un universo donde las diferentes razas del universo convivían en paz y exploraban el espacio en busca de conocimiento, no de caos. Aunque el presupuesto no era mucho mayor que las de una B-movie, Star Trek se las ingenió para darnos una visión más esperanzadora del futuro. La famosa frase "Beam me up, Scotty" nunca fue dicha en la serie original, pero lo que sí pasaba constantemente era que las orejas de Spock se despegaban a mitad de las escenas y tenían que volver a pegárselas. ¿Quién necesitaría CGI cuando tienes un chorro de resistol para improvisar? Mientras el cine B seguía destruyendo ciudades con lagartijas filmadas de cerca y científicos locos que provocaban apocalipsis nucleares, algo más estaba a punto de ocurrir. Porque si los años 50 y 60 fueron la época del cine B, los 70s y 80s estaban a punto de revolucionar la ciencia ficción para siempre. Lo que venía no era solo entretenimiento barato, estaba por llegar una nueva era con avances tecnológicos, grandes presupuestos y sobre todo, historias que redefinirían para siempre el género. Trépate en tu halcón milenario que vamos a una revolución más. Para los 70s y 80, la ciencia ficción ya no era solo un asunto de extraterrestres de cartón. Ahora, el cine estaba a punto de volverse realmente impresionante. Las nuevas tecnologías permitían soñar a lo grande y, por supuesto, gastarse una millonada. No es que los 70s y 80s inventaran el blockbuster, pero más o menos sí lo hicieron.
Bienvenidos a la era donde los viajes espaciales, las distopías y los efectos especiales se convirtieron en una experiencia visual y aún más importante, filosófica que nos voló la cabeza. Comencemos con lo obvio. ¿Cómo hablar de ciencia ficción en los 70 sin mencionar a Star Wars? En 1977, George Lucas nos llevó a una galaxia muy lejana y al pasado, donde había naves espaciales, sables láser y tipos bastante extraños respirando como si tuvieran apnea del sueño. Darth Vader, sí, estamos hablando de ti. Lo impresionante de Star Wars no fue solo la historia, que a fin de cuentas es una aventura clásica de héroes y villanos, sino cómo usó la tecnología disponible para crear un universo que pareciera real. ¿Miniaturas de naves filmadas con una cámara que se movía a toda velocidad? Por supuesto. ¿Marionetas gigantes como Chewbacca o Yoda? ¿Cómo no, caballero? Aquí lo tiene. Y el resultado fue una de las sagas más icónicas del cine, que no solo atrajo a millones de fans, sino que creó un negocio multimillonario de merchandising que todavía nos acecha. ¿Sabías que George Lucas tuvo que luchar con los ejecutivos de Fox para que Chewbacca no usara pantalones? Creían que su desnudez iba a ser un problema para el público. Gracias a George, el Wookiee más famoso se quedó como lo conocemos, con estilo peludo y libre. Si Star Wars fue la aventura espacial que nos hizo soñar, Blade Runner fue la película que nos hizo cuestionar todo. Ridley Scott nos mostró un futuro donde la tecnología no era una aliada, sino una fuente de miedo y desesperanza. Lo que hace de Blade Runner una obra maestra es cómo mezcla preguntas filosóficas profundas con una estética visual impresionante. Aquí no hay héroes claros ni finales felices, solo un mundo decadente y la duda de si nuestros avances tecnológicos nos deshumanizan más de lo que nos ayudan. ¿Y qué tal Harrison Ford en su papel de Rick Deckard? A la fecha no sabemos si era humano. Aquí algo interesante. Ridley Scott filmó muchísimas escenas bajo la lluvia porque necesitaba ocultar lo mal que se veía el set seco. Lo que empezó como un truco para tapar los efectos de producción terminó siendo el sello característico de la película. Así que ya sabes, la próxima vez que tengas una cita y te veas terrible, siempre puedes mojarte y decir que acaba de llover. No cansado de habernos hecho rascarnos la cabeza por horas, Ridley Scott nos regaló otra joyita, donde nos enseñó que aparte de sables láser y robots con un pésimo sentido del humor, el espacio también estaba lleno de pesadillas. Alien es una combinación perfecta de ciencia ficción y horror. La premisa: un grupo de astronautas se topa con una criatura extraterrestre que, básicamente se dedica a eliminar a la tripulación de la nave de la manera más grotesca posible. Alien significó muchas cosas para el cine, pero por encima de todo nos dio a uno de los personajes más icónicos de la ciencia ficción, Ellen Ripley, interpretada por Sigourney Weaver. Por fin, una protagonista femenina, fuerte, inteligente y absolutamente badass. La escena del famoso chest burster, o sea, el alien bebé que sale del pecho, fue tan impactante que los actores, a excepción de John Hurt, o sea, el que sufría el ataque, no sabían exactamente qué iba a pasar. Así que las expresiones de horror que ves en la pantalla son 100% reales. Nuevo trauma desbloqueado, muchas gracias. Y aunque esa época fue magnífica para el cine y el género, los guionistas ya se estaban empezando a hacer preguntas más serias. ¿Qué significa ser humano? ¿O qué tan lejos llegaríamos por controlar la tecnología? ¿El futuro será solo luces de neón y robots en crisis existencial? Estas preguntas nos llevaron directo a la siguiente etapa, la ciencia ficción filosófica de los 90s y el cambio de siglo, donde los dilemas éticos y la genética se convertirían en los nuevos protagonistas. Agárrese, mijo, que aquí es donde se pone mucho más profundo y un poco más raro. Si los 70s y 80s fueron marcados por aventuras espaciales, los 90s lo fueron con una especie de crisis existencial. Ahora que ya habíamos visto naves volar y robots que cuestionan su humanidad, la ciencia ficción nos trajo películas que no solo entretienen, sino que te dejan con dudas filosóficas y alguna que otra conspiración. ¿Qué pasa si todo lo que crees saber es una mentira? Si piensas que la vida es dura, Matrix llega para decirte tómate esta pastillita y nos vemos del otro lado. En 1999, los hermanos Wachowski nos regalaron un cóctel de artes marciales, filosofía y tecnología que hizo explotar las cabezas de medio mundo. ¿Con qué?
Pues básicamente lo que vivimos es solo una simulación creada por máquinas y nosotros los humanos somos baterías. Así de triste. Pero lo que hace que Matrix sea tan icónica no es solo su trama, sino que visualmente revolucionó el cine. Cámaras lentas imposibles, peleas coreografiadas que parecían danzas y una estética de cuero negro y lentes de sol que definió una generación. La filosofía detrás son claras influencias de Platón y Descartes. Esto es lo que hace que la película siga siendo relevante. ¿Quién no ha dudado alguna vez si todo esto es real? Para la famosa escena de Bullet Time, los Wachowski inventaron un sistema con 120 cámaras disparando al mismo tiempo para capturar el efecto de cámara lenta en 360 grados. Fue una locura técnica y visual que cambió las secuencias de acción en el cine para siempre. Y cuando creías que todo estaba sujeto a tus elecciones, Gattaca llega para darte un cachetadón bárbaro. Dirigida por Andrew Niccol, esta película de 1997 nos plantea un futuro donde la ingeniería genética ya no es solo un sueño, sino la nueva realidad. Aquí los niños no nacen de manera natural, sino que se diseñan genéticamente para ser perfectos. Gattaca nos hace preguntas incómodas sobre el futuro de la humanidad. ¿Hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar para alcanzar la perfección? ¿Qué pasaría si la genética decide tu destino antes de que puedas caminar? Lo que parecería ciencia ficción en los 90s ahora se siente inquietantemente cercano con los avances en la edición genética. Luego, Ghost in the Shell, basada en el manga de Masamune Shirow, nos sitúa en un futuro donde los humanos pueden reemplazar partes de su cuerpo con componentes cibernéticos y hasta transferir su mente a cuerpos robóticos. La pregunta central, si todo tu cuerpo es robótico, ¿qué es lo que queda de ti? ¿El alma sigue intacta o es simplemente otra ilusión? La protagonista, la mayor Kusanagi, es un agente de la ley con un cuerpo completamente robótico, que pasa gran parte de la película cuestionándose su propia identidad. La película explora cuestiones filosóficas sobre la conciencia, la identidad y la humanidad, mientras te bombardea con imágenes cyberpunk que han influido en gran parte de la ciencia ficción posterior. Ghost in the Shell influyó tanto a los Wachowski que fue una de las principales inspiraciones para Matrix. De hecho, mostraron la película a los productores de Warner y les dijeron, queremos hacer esto, pero en live action. Y así nació Matrix. La historia del cine de ciencia ficción está marcada por títulos que han dejado una huella imborrable en la cultura popular. Todo comenzó con 2001 Odisea en el espacio de 1968, de Stanley Kubrick, que redefinió la ciencia ficción como un género filosófico y visualmente impresionante. El planeta de los simios de 1968 sorprendió al público con su trama sobre un astronauta que descubre un mundo dominado por primates, culminando en uno de los giros más impactantes de la historia del cine. Luego, en 1971, Kubrick lo hizo de nuevo con Naranja Mecánica, llevándonos a un futuro distópico y violento. Por otro lado, Solaris de Tarkovsky, en 1972, nos mostró una reflexión íntima sobre la psique humana en el espacio, mientras que Mad Max de 1979 arrasó con una visión postapocalíptica llena de caos y desierto. THX 1138 de 1971 es el debut de George Lucas, que nos sumergió en una distopía controlada por el gobierno, y Stoneland Green de 1973 nos ofreció una visión inquietante de un futuro marcado por la sobrepoblación y la escasez de recursos. Los 80s no se quedaron atrás con innovaciones como Tron de 1982, que nos llevó al mundo digital antes de que el Internet fuera siquiera parte de nuestras vidas. Ese año, John Carpenter lanzó La Cosa, fusionando paranoia y ciencia ficción en el Ártico. Además de éxitos como Blade Runner, también brilló E.T. el extraterrestre de 1982, de Steven Spielberg, que tocó el corazón de millones al contar la historia de una amistad interestelar. Al final de la década, Robocop de 1987 exploró la fusión de hombre y máquina en un futuro dominado por el crimen y las corporaciones. En los 90s, Terry Gilliam nos trajo 12 monos de 1995, donde los viajes en el tiempo y las pandemias mezclaron acción y drama. Mientras que El Quinto Elemento de 1997 de Luc Besson nos regaló una peculiar aventura intergaláctica. Y cómo olvidar Jurassic Park de 1993 también de Spielberg. Cambió el cine con sus efectos visuales revolucionarios y nos recordó lo peligroso que puede ser la manipulación genética. En 1997, Contacto, dirigida por Robert Zemeckis, nos hizo preguntarnos qué sucedería si realmente logramos contactar con seres extraterrestres.
Ya en el siglo XXI, Inteligencia Artificial del 2001, de Spielberg nuevamente, retomó las preguntas sobre la humanidad y la robótica, mientras que Sunshine de 2007, de Danny Boyle, nos mostró una misión desesperada para salvar el sol y por ende a la humanidad. Children of Men del 2006 de Alfonso Cuarón nos mostró un futuro sombrío en la que la humanidad enfrenta la infertilidad global, y Looper del 2012 de Rian Johnson, que jugó con la premisa de los viajes en el tiempo y sus consecuencias personales. Avanzando a los 2010, Gravity del 2013 nos dejó sin aliento con su retrato de la supervivencia en el espacio, mientras que Her del 2013 de Spike Jonze exploró la conexión humana en una era dominada por la tecnología. Los últimos años nos dieron maravillas como Interestelar de 2014 de Nolan, donde Nolan nos llevó a las profundidades del espacio y el tiempo, y The Martian del 2015 nos hizo sentir la soledad marciana, mientras que Arrival del 2016 de Denis Villeneuve nos dejó con una reflexión sobre el lenguaje y el tiempo. Seguimos con Blade Runner 2049 del 2017, una secuela digna de la original, y cerramos con Dune del 2021, que adaptó con éxito la compleja obra de Frank Herbert, y Nope del 2022 de Jordan Peele, que fusionó ciencia ficción y horror de manera única. Estas películas nos invitan a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar lo que damos por sentado y sobre todo, a soñar sin límites. En cada título se esconde una visión del mañana que sigue inspirándonos a preguntarnos: ¿y si...? A medida que el tiempo avanza, la ciencia ficción ha tenido que adaptarse a los avances tecnológicos. Si antes mirábamos al espacio y a las inteligencias artificiales como conceptos lejanos, ahora el género está cada vez más cerca de nuestra realidad cotidiana. Las nuevas tendencias nos llevan a explorar multiversos, inteligencias artificiales más humanas que nunca y, por supuesto, una conciencia renovada sobre la diversidad y las voces emergentes. Con la explosión de los servicios de streaming y la tecnología de efectos visuales más accesible, hemos visto un auge en producciones como The Midnight Sky del 2020, dirigida y protagonizada por George Clooney, que nos recuerda lo peligroso del aislamiento y los desafíos de un futuro en un planeta agonizante. A la vez, títulos como Tenet de 2020 de Christopher Nolan juegan con el tiempo y la física de maneras que desafían nuestra percepción, mostrando que el género sigue empujando los límites de la narrativa y la ciencia. Otro fenómeno reciente ha sido la exploración de multiversos y realidades alternativas, donde películas como Everything Everywhere All at Once del 2022 se destacan por su enfoque creativo y poco convencional. Este filme rompió con las reglas tradicionales del género, fusionando ciencia ficción con comedia absurda, acción y drama. Todo mientras explora conceptos sobre el tiempo, el espacio y las múltiples versiones de la realidad. La inteligencia artificial ha seguido siendo un tema central, pero con un enfoque mucho más cercano a nuestra vida diaria. En producciones como After Yang del 2022, de un asistente robótico en un entorno familiar, explora la relación entre humanos y máquinas de una forma emocionalmente compleja, tocando temas de memoria, familia y pérdida, alejándose del clásico conflicto entre humanos y tecnología. Además, con el avance de la realidad virtual y la realidad aumentada, estamos viendo cómo el cine de ciencia ficción comienza a volverse una experiencia más inmersiva. Títulos como Ready Player One del 2018 abrieron la puerta a estas experiencias virtuales, pero lo que viene a continuación podría ser aún más interactivo, con tecnologías que permitan al espectador formar parte activa de la historia. El futuro del género no solo está en las grandes producciones de Hollywood. Las plataformas de streaming han dado espacio a proyectos más independientes que experimentan con nuevas ideas. Series como Love, Death and Robots del 2019, en su formato de antología, muestran que la ciencia ficción sigue siendo un laboratorio de ideas donde todo es posible, desde relatos animados hasta distopías futuristas que no se habían visto antes. La ciencia ficción sigue creciendo y cambiando, reflejando un mundo donde las posibilidades tecnológicas y los dilemas éticos están más presentes que nunca. Con un enfoque más inclusivo, narrativas innovadoras y nuevas tecnologías, el género parece estar en un punto de inflexión. ¿Qué nos deparará el mañana? Quizá la ciencia ficción de hoy nos está dando las primeras pistas. El futuro del cine de ciencia ficción no solo se trata de mundos que se proyectan en la pantalla, sino también de cómo el público interactúa con estos mundos. A medida que la tecnología avanza, el cine está transformándose en una experiencia mucho más personalizada.
¿Te imaginas poder formar parte de la película, tomar decisiones que afectan el curso de la historia o ser testigo de producciones creadas íntegramente por inteligencias artificiales? No estamos tan lejos de ese futuro. Un claro ejemplo de esta evolución fue el innovador Black Mirror Bandersnatch del 2018. Un episodio interactivo en el que el espectador toma decisiones que alteran radicalmente el curso de la historia. Este tipo de narrativa cambia las reglas del juego, eliminando la pasividad del público y llevándolo a una participación activa en el desarrollo de la trama. Y aunque esto todavía está en sus primeras fases, se vislumbra un futuro donde las películas ya no tendrán un solo final, sino múltiples posibilidades según las decisiones de cada espectador. Además de las interacciones directas con las historias, otro tema fascinante es el papel de la inteligencia artificial en la creación del contenido. No hablamos solo de efectos especiales, sino de inteligencias artificiales que pueden escribir guiones, generar escenarios y hasta dirigir películas. Aunque esto suena a ciencia ficción en sí mismo, ya existen experimentos donde algoritmos han sido utilizados para escribir historias cortas y diálogos. Imagina que un día tu película favorita haya sido diseñada íntegramente por una inteligencia artificial, calculando qué elementos visuales y narrativos funcionarían mejor según tus gustos personales. Las IAs también están revolucionando la forma en que se producen las películas, desde los algoritmos que analizan el guión para predecir el éxito en taquilla, hasta herramientas que generan efectos visuales sin la interacción humana. La inteligencia artificial está infiltrándose cada vez más en los procesos creativos. Algunas plataformas incluso están desarrollando sistemas de recomendación ultra personalizados, donde las películas o series que te sugieren no solo están basadas en tus preferencias pasadas, sino en cómo reaccionas emocionalmente mientras las ves. Por último, el concepto de experiencias inmersivas va más allá del cine tradicional. Eventos como los de Secret Cinema, donde los espectadores no solo ven la película, sino que viven en sus escenarios, interactuando con actores y resolviendo tramas en tiempo real, están llevando el entretenimiento a un nivel completamente nuevo. En lugar de simplemente sentarse y observar, los espectadores ahora pueden ser parte de la narrativa, algo que podría redefinir lo que entendemos por cine en el futuro. La ciencia ficción ya no es solo un género, sino una experiencia multisensorial. Estamos a las puertas de un cambio radical en la manera en que consumimos y creamos cine, donde la imaginación y la tecnología finalmente convergen para ofrecer algo verdaderamente único. El cine del mañana ya no es una fantasía, es solo cuestión de tiempo. La ciencia ficción ha evolucionado de formas que ni siquiera los grandes pioneros del género podrían haber imaginado. Desde los primeros pasos con Viaje a la Luna y las fantasías primitivas de los años 50, hasta la exploración filosófica de los 90s con Matrix y Gattaca, hemos visto cómo este género ha sido una constante ventana hacia lo que tememos y deseamos sobre el futuro. Con cada nueva década, las preguntas se volvían más complejas. ¿Qué pasará si las máquinas nos superan? ¿Qué nos depara un mundo donde el control de la tecnología está en manos de unos pocos? Cada una de estas películas no solo entretuvo, sino que abrió debates sobre la naturaleza humana, la tecnología y el destino de la civilización. Y en los 2000s y más allá, la ciencia ficción pasó de ser solo entretenimiento a algo casi profético. Con películas como Interestelar y Arrival, donde las emociones y los dilemas existenciales cruzan con teorías científicas, nos dimos cuenta de que la ciencia ficción ya no se trata solo de mundos imposibles, sino de realidades cada vez más plausibles. Y ahora, con las nuevas tendencias del cine interactivo y las inteligencias artificiales que comienzan a crear arte, estamos frente a una etapa en la que el cine, como lo conocíamos, puede transformarse por completo. Te recomiendo este episodio, La evolución del cine de terror y horror, disponibles en YouTube y plataformas de podcast. Sígueme en mis redes sociales y platiquemos más. Sirve que los temas los hacemos mucho más ricos. Yo soy Mau Nicoli y te espero en el próximo episodio de Evolution Docs.